Hola, buen día. Buenos días, les doy la bienvenida a las personas que están conectadas en el consultorio. Vamos a dar todavía unos minuticos esperando que se conecte más gente y damos inicio.
Sean bienvenidas las personas que se están conectando. En unos minutos daremos inicio al consultorio esperando que se conecte un poco más de gente. Sean todos bienvenidos al consultorio virtual de López San James. Me presento, mi nombre es Guillermo Sánchez. Yo soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Derecho de la Empresa y en la Universidad del Rosario. Eh, y esta, digamos, iniciativa, este consultorio jurídico nace en abril de 2020. Tiene la intención de asesorar pues, de manera gratuita a personas naturales, a pequeñas y medianas empresas y todos aquellos que necesiten asesoría en temas legales, así como en diversos temas de interés, actualidad sobre finanzas, recursos humanos, administración, generalidades sobre temas de empresa, comercio exterior, crecimiento y servicios, BPO, entre otros. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema de la internacionalización de las empresas, en particular, eh, digamos, en empresas o de pronto personas que quieran invertir en Colombia a través de la creación de una empresa en el país u otro tipo de, digamos, de sucursal o algo así. Los subtemas que se van a tratar son los aspectos antes de la incorporación, aspectos generales a tener en cuenta. También el tema de las generalidades sobre sociedades, qué tipos de sociedades existen, eh, cuáles son sus características, cuáles son más recomendables, cuáles menos recomendables. Y también luego de esa incorporación o esa creación de la empresa, qué aspectos hay que tener en cuenta, qué gastos o qué procedimientos, qué procesos, digamos, son necesarios. Para este diálogo contaremos con la compañía de Daniela Álvarez. Ella es abogada de la Universidad Santa María, con diplomado en Derecho Médico y especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad de La Sabana, con experiencia en Derecho Civil, Comercial, Empresarial, Migratorio y en cobranzas jurídicas y prejurídicas principalmente. Ella nos hablará acerca de estos aspectos que hay que tener en cuenta antes de incorporarse en Colombia o de crear una empresa en Colombia y lo concerniente a los procesos de entrada al mercado. También contaremos con la colaboración de Samuel Fuentes. Él es abogado de la firma, quien estudió en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, especialista o con amplia experiencia en temas de derecho laboral, en temas de derechos humanos y derecho penal. Él nos hablará acerca de los aspectos o aspectos claves, digámoslo así, a tener en cuenta una vez ya está constituida la empresa. Y yo, por mi parte, eh, les hablaré acerca de eh, generalidades sobre los tipos de sociedades que hay en Colombia.
y pues sus características también como para revisar en qué proyectos o qué personas de pronto se les sugiere un tipo de sociedad sobre otro, ¿no? Si es que una sociedad, digamos, es lo más apropiado en el caso en particular. Les queremos recordar que López James es una firma de servicios profesionales que ofrece una combinación estratégica y a la medida de asesoría legal, contable y fiscal, junto con soporte comercial y de servicios outsourcing que faciliten la expansión e incorporación de su empresa en América Latina u otras latitudes. Si desean saber o solicitar más información de los servicios que ofrecemos, pueden comunicarse o llamar al número 749-8261 en la ciudad de Bogotá, o también pueden escribir a los correos contact@lopezjames y lmarquez@lopezjames.com, ambos.com. Saludamos también a las personas que se conectan a través de otras plataformas, además de Zoom. Y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram como @LópezJamesLatam. Entonces les recordamos, los temas a tratar el día de hoy son aspectos a tener en cuenta antes de incorporarse o de crear empresa en Colombia, de constituir una sociedad, generalidades sobre las sociedades y sus características y los aspectos a tener en cuenta una vez la empresa ya se encuentra constituida. Entonces, sin más dilaciones, pasaremos al primer tema, el cual eh, será conversado por por la doctora Daniela Álvarez acerca de los aspectos generales a tener en cuenta antes de incorporarse en Colombia. Entonces, doctora Daniela, le cedo la palabra. Gracias, doctor Guillermo, por la invitación a este conversatorio respecto a este tema que es bastante interesante y sabemos que actualmente brinda herramientas que van a servir no solamente a una comunidad que esté buscando la interacción o la fórmula de ingresar a formalizar lo que sería su proyecto de inversión, sino también estamos seguros que puede complementar a todas aquellas empresas que ya se encuentren en procesos de emprendimiento y de registros en el país. Efectivamente, como bien lo sabemos, toda inversión requiere de cierto esfuerzo, no solamente desde la capacidad económica o desde la capacidad de la intención propia de ejercer un esfuerzo de reconocimiento fiscal, económico, financiero y demás aspectos, sino ir desde el génesis, entender que la globalización internacional permite y en este momento hay una cobertura internacional de poder establecer nuestros negocios en cualquier parte del mundo. Colombia, si bien es cierto, hace parte de este catálogo de oportunidades que ofrece a nivel internacional para que pueda ser un escenario amplio de oportunidades de inversión. Cada inversión requiere, como decía al principio, no solamente el aporte del conocimiento o de la innovación o de la idea de proyecto que se desea desarrollar, sino que detrás, como aspectos generales o como detalles importantes que nosotros sugerimos desde la experiencia, tiene que ver y se basa específicamente en características puntuales. El hecho de tener una inversión requiere que podamos identificar cuál es ese objetivo de la inversión. Una vez que tengamos claro cuál es el objetivo y tengamos el estudio propio del país y de todas estas oportunidades que ofrece básicamente la República de Colombia para ejercerlo, tenemos que idear y estudiar a través de ciertas planificaciones y desarrollos de estrategias cuáles son esos niveles de riesgo tolerados, rentabilidades que se pretenden desear, y de la mano de expertos en área financiera, en área económica, en área contable, ir viendo la viabilidad e ir determinando respecto puntualmente de nuestra capacidad de inversión cuáles pueden ser esos riesgos asociados. Una vez que tengamos ya esta información, debemos determinar cuál va a ser nuestro motivo de liquidez
de la misma, a través de qué fórmula va a ser nuestra mejor opción para ingresar esa inversión al país. Posteriormente a esto, estudiar con nuestro equipo de expertos cuáles son esos plazos de inversión. Mi inversión se proyecta a un corto, un mediano o a un largo plazo, cuál es el nivel de mi proyecto. Adicional a eso, necesitamos identificar cuál va a ser esa necesidad de flujo que yo voy a necesitar, valga la redundancia, para poder poner en práctica lo que sería un proyecto a nivel de liquidez y en su medida ir determinando riesgo. Hay un acceso al mercado importante que se debe estudiar y que nosotros recomendamos antes de realizar una inversión o una incorporación en Colombia, porque no es lo mismo de pronto poder determinar el objeto o el núcleo que va asociado a nuestra inversión con el área geográfica en que se encuentre, si me conviene más una ciudad que otra, un mercado más que otra, y ubicar nuestro nicho en ese sentido. Tener esa información de acceso al mercado complementa evidentemente todo lo que tiene que ver con el tema de liquidez y la posición económica financiera a través de estudios especializados que realicen los expertos en la materia y que nos conduzcan a una conclusión de cómo formular ese diseño de inversión. Unidades que se pueden evaluar a través de esto como aspectos generales, pues tenemos lógicamente el valor relacional, el valor posicional de la empresa, de nuestro objetivo y por supuesto el valor que nos emite lo que es el estudio de mercado. Toda inversión tiene costos asociados que deben ser tomadas en cuenta al momento de la inversión. Por lo general, se escapan ciertos costos y en el momento en que ya está desarrollándose la incorporación, entonces nos damos cuenta que se dejaron por fuera ciertos tópicos que no fueron considerados en su momento en la evaluación y que por tanto pues generen inmediatamente un incremento en nuestra inversión, lo cual puede constituir también ciertos riesgos. Otro de los aspectos importantes y de los cuales hacemos mucha referencia a través de nuestras diferentes oportunidades de asesoramiento es tomar en cuenta el tema de nuestra calidad, si es extranjero, nuestra calidad de extranjeros para invertir en otro país, entonces estudiar todo lo concerniente a procesos migratorios. Cumplo con las condiciones, qué requisito necesito, cuáles son las ventajas y desventajas desde el punto de vista migratorio, tanto para el personal que se va a caracterizar como inversionista o socio capital, bien sea persona natural o jurídica, o el proceso migratorio que se deberá tomar en cuenta para el personal que deseo traer si mi inversión, por supuesto, es extranjera. Esto un poco para darle connotación cuando requerimos hacer una incorporación en Colombia. Si la incorporación es con recursos extranjeros, por supuesto se tiene que ampliar la gama de servicios de asesoría jurídica para primero poder hacer todo lo que sería la preparación documental de la misma, tomar en cuenta que a pesar de que Colombia es un país completamente amigable para la oportunidad de inversión, también es exigente en los requisitos y recaudos que deban venir en idiomas diferentes al castellano, la formalidad de la presentación de los documentos y la papelería, que eso comprende, también hace parte, por supuesto, de esa notoriedad que supone traer una inversión o una incorporación a Colombia. Específicamente los tipos de figuras que podemos utilizar legalmente para poder construir o poder constituir una empresa en Colombia, lo veremos más adelante de mano de mis compañeros, quienes le brindarán a detalle cuáles son estas figuras. Pero en términos generales, estos son los aspectos más importantes o relevantes que en su detenimiento y subdivisiones o categorías estamos llamados a tomar en cuenta y por supuesto a evaluar al momento de querer multiplicar nuestro capital y colocarlo en un mercado de inversión tan variado y en este momento tan elocuente para lo que ofrece la República. Hay preguntas importantes, por lo general nos gusta categorizarlas desde el punto de vista jurídico en 5. Considero que el cuestionamiento principal que debemos hacernos, independientemente del país en el que queramos hacer la inversión, pero en este caso particular en Colombia, es preguntarnos antes de hacer el proceso, ¿por qué? ¿Para qué?
a dónde quiero llegar con esa inversión, cuál es la programación que necesito, qué mentalidad requiero del conocimiento local para poder ajustar mis requerimientos u objetivos. Y eso todo lo podemos comprender a través de, primeramente, un estudio de mercado que nos facilite esas herramientas. Luego de eso, entonces, recomendamos el diseño de la ruta, el direccionamiento estratégico del plan de acción para formalizar su inversión. Posteriormente a este diseño de estrategia, teniendo en cuenta que ya cumplimos con los requisitos, que tenemos las formalidades pertinentes de la documentación, que ya tenemos conocimiento sobre los procesos migratorios per se, que ya tenemos la base específicamente económica y financiera y conocimientos tributarios, muy importante. También recordarle a la audiencia que para temas de inversión tenemos que verlo atado inmediatamente con la parte tributaria que ese país exija para determinados tipos de objetos de inversión. Esto le va a asegurar y le va a confirmar que su plan de objetivo o desarrollo de negocio a final de año o para una proyección estimada de gastos y de retorno de la misma, tenga una consecuente conformidad respecto a todo lo que deberá reconocer por concepto de impuestos en el país. Esto también ayuda a replantear lógicamente muchas veces las negociaciones y por supuesto la inversión como tal. Entonces, una vez que ya tenemos trazada esa estrategia y que entendamos la dinámica económica y del mercado del país, pues tenemos una amplia y catálogo de información y con eso ya tenemos nuestra posibilidad más cercana de construir o constituir nuestra compañía, nuestra corporación en suelo colombiano con unos niveles de riesgos completamente manejados. Esto también va a permitir, por supuesto, en el futuro poder diversificar la gama de inversiones, porque pues ya tiene una preparación previa, ya tiene una constitución sólida que a lo largo del tiempo, como les decía en el principio, determinado si es una inversión a corto, mediano o largo plazo, le pueda dar la posibilidad de al tiempo ir redireccionando la diversificación de su inversión. Todo esto se puede lograr de la mano, lógicamente, de especialistas, de una buena preparación de los rendimientos y teniendo muy claro el perfil de su inversión respecto a las posibilidades que ofrece el país para su recibimiento y su desarrollo como tal. Espero, doctor Guillermo, que estos aspectos generales sirvan a la audiencia y de todas maneras confirmarles a todas las personas que están conectadas que si tienen alguna duda respecto a estos aspectos formales, las pueden también ir dejando en nuestro chat y con mucho gusto estamos para atenderlos y también pues para seguir complementando lo que sería la dinámica del conversatorio de hoy. Muchas gracias, doctora Daniela. Les recuerdo que por el chat pueden escribir las dudas que tengan respecto a cada uno de los temas y las iremos formulando a medida que cada expositor pues hable de su tema o al final también para dejarlas, digamos, dejar ese espacio al final de la reunión, ¿no? Yo voy a hablar sobre el tema de las sociedades, los tipos de sociedades que se pueden, digamos, constituir en Colombia. Inicialmente, pues deben tener en cuenta pues, lo que ha expuesto Daniela para realmente tomar la decisión si quieren o si es viable una inversión en Colombia, ¿no? Teniendo en cuenta el negocio, el mercado y los gastos que ello implica, ¿no? Pero una vez toman la decisión de invertir en el país, es cuando, digamos, deben conocer qué tipo de sociedades se pueden constituir y cuáles son sus características y si es una sociedad, digamos, lo más apropiado, ¿no? En Colombia hay dos tipos, digamos, de sociedades. Hay sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas son sociedades donde lo que más importa es la persona.
las características de las personas, quienes conforman esa empresa, y generalmente son sociedades eh, que se forman entre familias o entre personas muy cercanas. Eh, este tipo de sociedades, digamos, son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Y ahorita les doy, digamos, las características de cada una. Y hay unas sociedades de capital, hablamos que hay sociedades de personas, y las sociedades de capital son sociedades en donde lo que más importa es el aporte económico, el dinero. Estas sociedades son la sociedad anónima, la sociedad incomandita por acciones y la sociedad por acciones simplificada, SAS. Entonces comenzaré hablando de las primeras, de las sociedades de personas, por la sociedad colectiva. Pues la sociedad colectiva es una sociedad, digamos, de amplia responsabilidad. Todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Ello quiere decir que si con el capital que tiene la empresa no se pueden cumplir las obligaciones, los socios son responsables con el capital, digamos, propio de cada uno. Eh, esta sociedad admite de uno a más socios y no hay un límite de máximo. La constitución se hace por escritura pública, sujeta a registro mercantil. Todas las que, digamos, yo comente que se hace por escritura pública, es un proceso, digamos, que inicialmente se hace, digamos, los estatutos de la sociedad junto con otros documentos, se llevan a una notaría. En la notaría hacen una revisión de los documentos, de la información en general contenida. Ahí pues la notaría cobra algo y una vez la notaría, digamos, da el visto bueno, emite una escritura pública. Y esa escritura pública se lleva a la Cámara de Comercio de la ciudad en donde se vaya a registrar la empresa. Entonces es un doble proceso. La sociedad colectiva requiere escritura pública. Respecto al nombre, la sociedad colectiva se constituye por el nombre completo o el apellido de uno o varios de los socios y la expresión y compañía. El capital social se divide en partes de interés. Digamos que a diferencia de las sociedades de capital donde en las mayorías hay accionistas y el capital se divide en acciones, en este caso no, se divide en partes de interés y no es indispensable pagarlo en su totalidad al momento de la constitución. Sin embargo, debe decirse, la creación de este tipo de sociedad corresponde a todos y cada uno de los socios. Por eso es una sociedad de personas donde es importante quiénes son los que la componen, ¿no? Que deben ser personas, pues, digamos, de confianza. El máximo órgano social es la Junta de Socios, compuesta por todos los socios, quienes, digamos, emiten o toman las decisiones en la empresa. Digamos, la mayoría de las decisiones se hace por mayoría absoluta, quiere decir mayoría 50% más uno de las partes de interés, excepto algunos casos especiales donde se requiere unanimidad, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso de nuevos socios, por lo que es tan importante que cada socio, digamos, sea de confianza, y esto requiere la unanimidad de los socios que ya existen, así como otro tipo de reformas estatutarias, enajenación de partes de interés, por ejemplo. Igual, pues en cada caso se revisa en el Código de Comercio cuando se requiere estas mayorías especiales. Cada uno de los socios tiene un derecho a voto y las utilidades se reparten en proporción a la parte pagada del valor nominal de las partes de interés de cada asociado, a menos que en los estatutos se haya dispuesto otra cosa. Y no están obligados a tener revisor fiscal. Ese, digamos, sería un gasto extra a tener en cuenta para algunos tipos de asociaciones o empresas. Está luego la comandita simple. Estamos todavía en las sociedades de personas. La comandita simple existe en dos tipos de socio. Hay unos que se llaman socios gestores y unos socios que se llaman socios comanditarios. Los socios gestores son los que administran la empresa, digamos, ponen el conocimiento, y los socios comanditarios son quienes ponen el capital, el dinero.
Entonces, eso, digamos, cada uno tiene su responsabilidad. El socio gestor, que es quien administra la empresa, responde solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Y los comanditarios, quienes ponen el capital, se limitan al monto de sus aportes. La constitución se hace por escritura pública también. Y el nombre puede ser conformado por el nombre completo o apellido de uno o más de los socios gestores, con la expresión y compañía seguida de la indicación SC. El capital de la sociedad se forma con el aporte de los socios comanditarios, pues quienes son, digamos, los que y el capital. También se requiere una reforma estatutaria aprobada de los socios con el voto unánime tanto de los gestores como de los comanditarios para hacer una cesión, digamos, de las cuotas que hayan. Los órganos sociales está a cargo de la Junta de Socios y la administración y representación estará a cargo de los socios gestores. En este caso, la administración en general de este tipo de empresas, de ambas hay en comandita simple y en comandita por acciones, la administración la llevan a cabo los socios gestores y los socios comanditarios solo hacen una gestión como de seguimiento, de evaluación, de revisión, pero ellos no pueden administrar cuestiones, digamos, de la empresa. Para el quórum deliberativo, es decir, para tomar decisiones, deben estar la mayoría de los socios gestores y la mayoría absoluta de los socios comanditarios. En este caso, las decisiones deben contar con el 100% de aprobación de los socios gestores, si hay más de uno, y la mayoría de los socios comanditarios. Y tampoco deben tener revisor fiscal, no están obligados. Y el tercer tipo de sociedad de personas es la sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad pueden haber dos socios o más sin exceder de 25. Ellos responden hasta por el monto de sus aportes, por cualquier, digamos, obligación de la sociedad. Se constituyen como las anteriores por escritura pública y se le puede poner un nombre o denominación social, digamos, de preferencia, seguido de la palabra limitada o la abreviatura LTDA. En este caso, pues, la administración de la sociedad corresponde a cargo de cada uno de los socios. En cuanto a la mayoría para tomar decisiones, se requiere la mayoría absoluta para tomar decisiones ordinarias y algunas mayorías especiales, digamos, para aprobar algunas reformas estatutarias sobre el 70%, digamos, de los socios. En este tipo de sociedad hay la obligación de tener una reserva legal, pues para responder, digamos, por las obligaciones. Esa reserva legal corresponde al 50% del capital suscrito y se conforma sacando cada año un 10% de las utilidades líquidas de ese ejercicio, hasta completar ese 50% del capital suscrito como una reserva legal. Esos son los tipos de sociedades de personas. En esos tipos, digamos, de sociedades es más difícil cambiar los socios y generalmente, digamos, la responsabilidad es más amplia que en las sociedades de capital. Entonces, en las sociedades de capital está en la sociedad anónima. Digamos, en este tipo de sociedad, los asociados se llaman accionistas y el capital está dividido en un número determinado de acciones sin ningún límite, digamos, en su creación. Se constituye por escritura pública. El nombre puede ser elegido libremente. Debe estar seguido de la sigla SA. Realmente en este tipo de sociedad, digamos, la ventaja es que las acciones pueden ser transferibles o negociadas libremente por cada uno de los socios, a menos que se haya pactado de pronto un derecho de preferencia, es decir, que si uno de los accionistas vende sus acciones, deba ofrecerlas primero a los que ya son accionistas de la empresa
para saber si alguno de ellos quiere comprarla. Y si ninguno quiere comprar esas acciones, ahí sí les puede, digamos, vender libremente a cualquier otra persona. Está la sociedad en comandita por acciones, que es una sociedad similar a la en comandita simple, que ya la habíamos mirado. En este caso, la diferencia es que los socios comanditarios, eh, digamos que ellos ya serían llamados accionistas y el valor de sus aportes, de su capital, son acciones, acciones que también son, digamos, negociadas libremente. En caso de los socios gestores, es igual que el otro tipo de comandita, ellos responden solidaria y limitadamente por las obligaciones de la empresa y son los encargados de administrar la empresa. La constitución también se hace por escritura pública y básicamente esas son como las diferencias. Em, También pues en este caso, como hay acciones y hay accionistas, que serían los socios comanditarios, eh, digamos, la regulación de este tipo de la emisión de acciones, la transferencia de estas acciones o la cesión, se regula con la normativa de la sociedad anónima. Ello quiere decir que el capital social, digamos que son 100 millones de pesos de capital autorizado. Hay tres tipos de capital: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado es el capital máximo, digamos, o el proyectado que tiene la sociedad hasta dónde quiere llegar o tener de capital. El capital suscrito es el que efectivamente corresponde a las acciones compradas, por ejemplo, 50 millones de pesos en acciones. Y el capital pagado es eh, que los socios, digamos, paguen efectivamente ese capital suscrito. En, en este tipo de sociedades, en las de capital, digamos que el capital pagado debe ser el 50% del capital autorizado y el capital suscrito debe ser el 50% del capital autorizado y el capital pagado debe ser una tercera parte del capital suscrito. Y por último están las sociedades por acciones simplificadas, la SAS, que es la más usada en Colombia. Digamos que la mayoría de empresas las constituimos como SAS porque tiene muchas ventajas. Es un tipo de empresa que se puede crear desde uno a más socios de manera indefinida. Digamos, la regulación o los estatutos tienen una amplia capacidad, digamos, de transformarse o de adaptarse a algunos tipos de emprendimientos. Es un tipo de empresa que se puede crear o constituir simplemente por un documento privado, el cual se registra en la empresa, en la Cámara de Comercio. Entonces, digamos que es el tipo de sociedad más recomendada, tanto para crearla, que es mucho más sencillo, y por su administración también es más simple, ¿sí? Este tipo de sociedad es, digamos, administrada por el representante legal y las decisiones se toman con la por la asamblea de accionistas. Aparte de este tipo de sociedades, pues, que ya les hablé, hay que tener en cuenta que hay empresas extranjeras a las que les conviene más no crear una empresa, sino crear una sucursal de sociedad extranjera. ¿Por qué? Pues porque muchas veces son empresas que quieren participar en licitaciones del Estado, licitaciones públicas, en donde es importante la experiencia en determinado tipo de negocio. Y en el caso de la sucursal de sociedad extranjera, esta experiencia, es decir, la experiencia de la empresa en el exterior, se traslada a la sucursal de sociedad extranjera. En caso de que se creara, por ejemplo, una SAS donde el único accionista es esta empresa extranjera, esta experiencia solo puede, digamos, usarse para licitaciones públicas por los primeros 3 años. Luego ya debe usarse la experiencia, digamos, que ha creado la misma SAS. Eso sí, esta sucursal de sociedad extranjera, pues es una sucursal, básicamente un establecimiento de comercio. En este caso, digamos, la creación es un poquito más dispendiosa, se hace por escritura pública, no tiene socios por cuanto los socios son los mismos de la empresa matriz, el capital es el de la empresa matriz. Sin embargo, aquí hay que
decir qué capital asigna la empresa matriz a la sucursal, pero en general, digamos, en algunos casos es también recomendable este tipo de sucursal de sociedad extranjera. Entonces, para resumir, eh, digamos, de estos tipos de sociedades, lo más recomendable es la SAS, por su simplicidad, por su facilidad, en algunos casos la sucursal de sociedad extranjera y en algunos, sobre todo en sociedades familiares, otro tipo de empresas, pero digamos que las SAS realmente les ha quitado como ese espacio al ser tan flexible, incluso poder asimilarse a otros de estos tipos de sociedades de acuerdo a lo que se redacte en los estatutos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el conocimiento. Pues, por supuesto, ya en caso de hacer una incorporación en Colombia, pues le recomendamos asesorarse de un abogado que conozca su caso, conozca su situación y le recomiende en particular qué tipo de sociedad es la más apropiada para el emprendimiento que van a tener en el país. Entonces, bueno, luego de la creación de la empresa, viene el tema, digamos, al que va a hablar Samuel Fuentes. Él nos va a hablar, después de esta creación, qué aspectos hay que tener en cuenta. Y Samuel, pues te doy la palabra para que nos hables de ese tema. Muy buenos días, doctor Guillermo. Muchísimas gracias por tu intervención y por esta oportunidad para poder conversar. Como dijo el doctor Guillermo, mi nombre es Samuel Fuentes, soy abogado de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. En esta ocasión, entonces, voy a explicarles respectivamente de estos aspectos a tener en cuenta posterior a la respectiva creación de esta sociedad o la sucursal, si dicho sea el caso. En cuanto a este aspecto, para, digamos, dar una respuesta, digamos, como certera, no podría darla, puesto que, digamos, cada sociedad respectivamente de la capacidad, o mejor dicho, de este trabajo, los servicios que va a prestar frente a un cierto nicho, puede, digamos, significar ciertas obligaciones posteriores a tener en cuenta. Entonces, como dije, no se puede dar, digamos, una respuesta como precisa para todos los casos en concreto. Sin embargo, lo que sí quiero prestar o, digamos, compartir con ustedes vendrían siendo como esos aspectos importantes a tener en cuenta que en muchas ocasiones son los que siempre toda empresa va a tener, digamos, que enfrentar y en muchas ocasiones se han significado en, digamos, retrasos en ya la verdadera conformación de esta empresa, la adquisición de esta independencia que estos requieren para la respectiva prestación de sus servicios y al mismo tiempo ya esta tranquilidad, por así decirlo. Entonces, en primer lugar, lo que sí, digamos, me gustaría compartir viene siendo en lo que viene el proceso de la constitución de una cuenta bancaria por parte de esta sociedad. En primer lugar, digamos, hay que tener en cuenta que a la hora de constituir o, digamos, de crear esta cuenta bancaria, lo más recomendable que se pueda aconsejar viene siendo crear esta cuenta bancaria de un banco que sea lo más amplio posible dentro del Estado colombiano. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso de Bancolombia, siendo una entidad que la mayor cantidad de personas y entidades usa, digamos, por ejemplo, la más recomendable a hacer apertura, con el fin de tener como más dinamismo a la hora de la prestación y oferta de los respectivos trabajos o servicios que su empresa desea aportar dentro del Estado colombiano. Para esto, entonces, es importante tener en cuenta no solamente los documentos que estas entidades van a solicitar, sino también, por supuesto, lo que viene siendo cómo ustedes constituyeron la organización interna de su respectiva sociedad, o sea, quién va a ser la persona encargada de hacer estos trámites, quién va a ser el representante legal, quién va a ser la persona que va entonces a dar la cara, por así decirlo, para entonces el trámite de este tipo de procesos. Es importante entonces tener en cuenta no solamente eso, sino digamos el aporte de todos los respectivos documentos solicitados por estas entidades. En ese aspecto sí me gustaría, digamos, dar como que un consejo o más que todo, digamos, una advertencia respecto a ese tema, ya que en la práctica en muchas ocasiones se ha visto que esto ha detenido o se ha significado como un freno en seco para la actividad de estas sociedades y viene siendo respectivamente que a la hora de constituir una cuenta bancaria en el país, siempre van a estar incluidos lo que vienen siendo las normativas SARLAF o aquellas normativas en cuanto a la protección en contra del lavado de activos. ¿Qué quiere decir con esto?
que en muchas ocasiones estas entidades a la hora de crear una cuenta bancaria van a establecer una temporalidad en la cual esta cuenta no va a poder recibir emolumentos o pues pagos o transferencias por parte del exterior, lo cual en muchas ocasiones ha frenado estos actos o digamos estos planes de inversión. Por ejemplo, entonces ya más de una ocasión ha sucedido que una empresa del exterior constituye una sociedad en Colombia con la intención de que una vez constituida esta sociedad y posteriormente la cuenta bancaria, desean ya inmediatamente invertir esta gran cantidad de dinero, pero se encuentran con la sorpresa de que entonces, digamos, tienen que esperar una temporalidad para hacer esto. En muchas ocasiones son entre 3 a 6 meses, según, digamos, lo que nos ha dictado la práctica. Por ello, entonces es muy importante, como dijo previamente la doctora Daniela, hacer ese tipo de estudios de mercado para identificar entonces cuáles son estos escenarios y así no, y así de esa forma que no los tomen ustedes por sorpresa. Eso sería uno de los primeros puntos. Un segundo punto sería entonces lo que viene siendo la inscripción del RUP o el registro único de proponentes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Este registro que se hace frente a la respectiva Cámara de Comercio en la cual se constituyó su sociedad es la que les permitirá que su sociedad, su entidad, pueda entonces suscribir contratos y prestación de servicios frente a entidades o frente directamente al Estado colombiano. En esta ocasión, entonces, se le va a solicitar documentos tales como la capacidad jurídica, financiera, técnica y documentos de experiencia por parte de su entidad. Un consejo que se le puede brindar a ustedes en este caso es que estos documentos sean dados por parte de certificados, especialmente por aquellos terceros que hayan recibido por parte de ustedes dichos servicios y que puedan avalar que ustedes prestaron esos servicios. Por supuesto, esto también significa que tengan que preparar estos documentos. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones, si sus servicios fueron prestados, por ejemplo, en el exterior, llámese Brasil, Panamá, o también, digamos, otros países con un lenguaje o un idioma totalmente distinto al español, ustedes preparan estos documentos. ¿Qué significa? Entonces, la traducción de los mismos y el respectivo apostille o legalización, dicho sea el caso, con el fin de que cuando ustedes aporten estos documentos ante la Cámara de Comercio para solicitar este registro único de proponentes, no se los regresen o se los nieguen debido a que entonces faltaría esta legalidad. Es, digamos, como que el consejo más importante que les daría frente a este aspecto. Otro punto importante que me parece muy aconsejable dar sería respectivamente de tener dentro de su equipo de trabajo o dentro de su organización todo lo que vienen siendo partes o trabajadores o prestadores de servicios referentes a la administración y al aspecto contable de su sociedad, no solamente como una forma para poder entonces organizar los equipos de trabajo y las formas de prestar los servicios, sino y al mismo tiempo para el cumplimiento de estas normativas nacionales frente, digamos, a obligaciones fiscales, llámese, digamos, en el caso en Colombia, frente a la DIAN, sino también como una forma para que entonces su empresa pueda identificar cuál es esa X variable dentro de su prestación de servicios. ¿A qué me refiero? A que si yo también soy otra sociedad encargada de dar consultoría, saber cuál es ese aspecto que me diferencia de explotarlo y así entonces buscar mejorar mis servicios. Y no solamente eso, sino también para que de esa forma, frente a los respectivos estudios, reportes que sean necesarios y se den, por supuesto, de formas temporales, ya dependiendo de cómo ustedes tengan su organización interna en sus sociedades o sucursales, entonces puedan también determinar cuáles son los riesgos que puedan presentarse y de esa forma ustedes puedan entonces prepararse ante ello, lo cual, por supuesto, en muchas ocasiones significa la diferencia entre mantenerse en el mercado o tener que cerrar debido a que no estuvieron preparados para poder asumir dichos riesgos. Ahora bien, como dije previamente, en muchas ocasiones van a necesitar dentro de su nómina o dentro de su equipo de trabajo estas personas que presten los servicios, pero es muy posible que ustedes puedan llegar y decir, no, pero ya va. Yo previamente cuando hice este estudio de mercado y cuando, digamos, tenía planificado cómo iba a prestar esos servicios, solamente tenía en mente, por ejemplo, esta cierta organización, llámese, por ejemplo, estos trabajadores, este equipo de trabajo, pero no tenía previsto, por ejemplo, un equipo contable.
Aquí es en donde también entra otro aspecto que también puede ser muy determinante para sus empresas y viene siendo los aspectos de contratación. Entonces aquí sí me gustaría, digamos, diferenciar en dos aspectos. El primer punto vendrían siendo lo que son los contratos de trabajo y en segundo punto lo que son los contratos de prestación de servicios. En el primer lugar, ya como digamos la mayoría tiene experiencia, los contratos de trabajo son aquellos en los cuales entonces una persona, en este caso la respectiva entidad, sociedad, va a actuar como el respectivo empleador y va a disponer de los servicios de una persona que va a prestar su trabajo, perdón, su fuerza de trabajo para entonces prestar ese servicio. Entonces, si por ejemplo su empresa dispone de la capacidad económica y tiene por supuesto la voluntad de entonces incluir dentro de su nómina a, por ejemplo, este contador para que entonces lleve los números de su empresa, será entonces necesario la respectiva realización de este contrato de trabajo en la cual entonces se dispongan los beneficios y obligaciones de cada parte. Obviamente tengamos en cuenta que al suscribir este contrato de trabajo no solamente queda la obligación por parte de la entidad como parte empleadora, la respectiva remuneración por el trabajo dado a esta persona, sino también es el tener en cuenta cuáles son estos derechos que posee este trabajador, tales como la seguridad social y las respectivas liquidaciones como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, etcétera. Ahora, ¿por qué hice mención de ese segundo tipo de contrato que es el de prestación de servicios? Porque puede pasar que posiblemente usted diga, doctor, yo no tengo la capacidad para poder, digamos, incluir a otra persona dentro de la nómina, pero en efecto necesito los servicios contables. Aquí es en donde opera el contrato de prestación de servicios, que no es un contrato laboral, sino un contrato civil en el cual entonces las dos personas se vinculan con el fin de que una, como dice el nombre, presta los servicios a otra por medio, o sea, por entonces la confirmación de una remuneración por estos servicios contratados. De esa forma, entonces, ustedes pueden disponer, ya sea, por ejemplo, por parte de una persona natural o una empresa dedicada a factores tales de contabilidad, para que entonces les prestan a ustedes sus servicios sin la necesidad de entonces tener que ponerse en la espalda esas otras obligaciones como el pago, como dije previamente, seguridad social, pago de cesantías, pago de interés a las cesantías, etcétera. Sin embargo, obviamente hay que tener, digamos, como dando esa información de forma muy sucinta, obviamente hay que tener en cuenta que en los contratos de prestación de servicios siempre va a existir el riesgo de que si no se obra respectivamente de lo que indican los contratos de prestación de servicios, esto puede llegar a mutar en un contrato de trabajo. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones han existido vínculos que se han generado por ese tipo de contratos, pero que el contratante, o sea, la persona que recibe los servicios, efectúa labores o, digamos, efectúa actos de subordinación. Entonces, digamos, yo como empresa le estoy dando órdenes a este contratista, llega a tiempo al trabajo, llega a la oficina a esta hora, hágame esto, hágame aquello, y en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en demandas laborales que al final un juez de la República decide que en efecto era un contrato de trabajo y usted terminará entonces obligado a tener que responder respectivamente de estos derechos laborales frente a esta persona que originalmente usted incorporó como un contratista. Aquí es en donde es increíblemente importante también como otro aspecto de inversión para esta sociedad, lo que vienen siendo los respectivos servicios jurídicos por parte de una firma de abogados, para que entonces no solamente los colaboren con lo que viene siendo respectivamente la elaboración de estos contratos, sino también para la respectiva consultoría de saber qué hacer y qué no hacer para evitar este tipo de males. Y por último, un aspecto que me gustaría, digamos, también eh, eh, compartir con ustedes viene siendo respectivamente de los distintos actos que esta sociedad puede llegar a realizar y de los cuales será necesario entonces lo que vienen siendo respectivas actas de asamblea y también modificaciones estatutarias. Puede pasar que en muchas ocasiones sea necesario que estas sociedades tengan que realizar dichos actos, como por ejemplo la elaboración de contratos o digamos la compraventa de ciertos bienes que no son a nombre de un particular, sino de la sociedad en sí. Por ello, entonces, en muchas ocasiones va a ser necesario realizar estos actos o, digamos, estos documentos de actas con el fin de que entonces haya una legalidad dentro de dichos actos de compraventa o de ejecución
de actos. Al mismo tiempo, también puede suceder que, digamos, una sociedad desee, por ejemplo, hacer una modificación de ya sean los accionistas o también, por supuesto, lo que vienen siendo los respectivos representantes legales de estas entidades, por lo cual también será necesario la elaboración de esas actas en las cuales prácticamente los accionistas se ponen de acuerdo y identifican dentro de un documento que están de acuerdo en realizar, digamos, un cierto cambio en la organización interna de esta sociedad, lo cual, por supuesto, puede también constituir en otra inversión, ya que en algunas ocasiones, para hacer, digamos, ciertos actos, solamente basta con el documento firmado por las partes y punto, e inclusive sin la necesidad de que sea notariado, pero en otras ocasiones es necesario presentar estos documentos frente a la respectiva Cámara de Comercio en la cual se incorpora la sociedad con el fin de que entonces se efectúe estos cambios. Nuevamente, se reitera de que en estas ocasiones, para que, digamos, haya más dinamismo en estos actos y, por supuesto, evitar, evitar dilaciones en esos procedimientos, se aconseja llevar a cabo estos procedimientos por parte de un equipo jurídico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel. Entonces, con esto ya, digamos, se aborda el tema desde los aspectos previos a tener en cuenta para hacer una inversión, qué tipos de sociedades existen, más o menos cuáles son las recomendables o qué otro tipo de alternativas, como en el caso de la sucursal de sociedad extranjera. Y con Samuel ya algunos aspectos importantes a tener en cuenta, gastos a tener en cuenta, aspectos administrativos. Digamos que López & James se encarga de ayudarles en estos procesos, sobre todo desde el tema de la incorporación de la empresa y el tema ya después, las obligaciones contables, pues, tributarias, legales y en general ayudarles a que su emprendimiento y en su negocio, digamos, solo se encarguen de, de conseguir los clientes, de buscar como tal el negocio, dejando ya esta parte administrativa, legal, contable en manos de expertos, ¿no? Entonces, como no hay preguntas en el chat, entonces los invitamos ya al siguiente consultorio que se hará en el mes de mayo. Igualmente, cualquier duda que tengan la pueden formular a los correos contact@lopezjames.com o lmarquez@lopezjames.com. Esperamos que este consultorio haya sido un abrebocas pues, para este tema y por supuesto cualquier duda adicional pueden consultarnos eh, y los podremos asesorar en esos temas. Entonces agradecemos la participación. ¿Sí? Me avisan que hay una pregunta. Bueno, hay una pregunta que es ¿cómo abrir mercado para una marca? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, para una marca, me imagino que te refieres a una marca que está registrada en otro país, que quizá ya tiene, digamos, una experiencia, que ya tiene un reconocimiento. En general, pues, si quieren expandir, digamos, esa marca en Colombia y ya tomaron esa decisión, se puede, pues, constituir una empresa, por ejemplo, una empresa SaaS, y esa empresa, una marca de moda mexicana, a ver, una marca de moda mexicana, ok. Bueno, en ese caso, igual, como te comentaba, en ese caso, pues la empresa, pues que me imagino que tendrá una marca, un nombre, un reconocimiento, puede, dependiendo del negocio, lo más recomendable y en general sin ya conocer, digamos, en detalle cada uno pues como de los socios, conocer cómo es el proyecto en sí, conocer qué capital, de pronto qué clientes se han proyectado algún negocio aquí en Colombia, si ya de pronto han tenido contactos con algunos proveedores y demás. Lo más recomendable es constituir una SaaS en Colombia y pues digamos en esa SaaS definir quiénes serán los socios. Si esa marca mexicana, si esa empresa de moda digamos, tiene una casa matriz, si quieren que esa empresa sea la única accionista de la SAS colombiana,
o si quieren que los socios de esa marca, de esa empresa en México, sean los mismos que la empresa colombiana. Eso ya, digamos, se puede determinar o lo pueden determinar cuando vayan a hacer la constitución de la SAS. Y también pues tener en cuenta, hay unos aspectos adicionales, si alguno de los socios va a venir aquí al país, por ejemplo, revisar ese tema de visas, si va a estructurar el proyecto en Colombia, si alguno de los socios va a venir a abrir mercado, va a quedarse unos meses, tener en cuenta eso. Y entonces, para definir, pues, constituir una SAS, revisar quiénes van a ser los accionistas, cuál va a ser el capital, cuál va a ser la ciudad, digamos, en donde quieren abrir su negocio, contratar, por supuesto, una empresa, digamos, que se encargue de la incorporación, de estos temas adicionales que comentaba Samuel, de la apertura de la cuenta bancaria, de los temas legales, si van a contratar gente, si no, contratar pues unos servicios contables, también si van a licitar con el Estado, pues solicitar un RUP, que es un proceso adicional, y si ya tienen una marca también reconocida, digamos, por este tema de moda, no sé si es una marca de ropa, es importante también solicitar el tema de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, para eso revisar si la marca ya está registrada en Colombia. Si no está registrada, revisar también, consultar con nosotros también hacemos ese proceso, consultar cómo van a, digamos, registrar la marca y a nombre de quién quedaría la marca. Eso puede hacerse inclusive antes de constituir la empresa. ¿Sí? Que la marca quede a nombre de una empresa extranjera, pueden hacerlo y es importante, digamos, si se trata de almacenes de cadena y demás, que el tema de marca también sea una prioridad al momento de constituir esta empresa. Entonces, a grandes rasgos, digamos que esos son como tal los pasos y ya pues por supuesto para ejecutarlos, si requieren de pronto de alguien que conozca el tema, una asesoría en particular para ir ejecutando ese proyecto como tal. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas hasta el momento. Entonces ya con eso pues concluimos el consultorio jurídico. Agradecemos su asistencia y nos veremos ya en el próximo consultorio el mes de mayo. Gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación.